Un cordial saludo al estimable teleaudiente, amigos y amigas de Aclarando Conceptos, y a los amigos que cada día crecen más de este nuevo canal, TVX. Los problemas de todo tipo, naturales y humanos, se enseñorean por todos los países con una magnitud potencializada, que se incrementará en el próximo futuro. El hambre, las enfermedades, la destrucción y la guerra aparecen por doquier, con un agravante adicional, el desprecio del ser humano por sus semejantes. El hombre es el único animal que se vuelve más salvaje en tiempos de tragedia. Claro, hay excepciones, incluso casos que hasta se llega al sacrificio, pero la gran mayoría es no solo sálvese quien pueda, sino que te hundo yo para salvarme. Los animales, por el contrario, en tiempos de tragedia dejan de pelear entre ellos y el depredador y el depredado marchan juntos a salvarse mutuamente. Si a esto le sumamos la actuación de los hombres con la acumulación de sus negatividades, tenemos que el mundo entero, y nuestro querido país no es la excepción, no es lugar de armonía, comprensión y tolerancia, sino todo lo contrario. Es vivero de división, de violencia, de desunión, de guerra, de destrucción, de injusticia, de intransigencia, y el atacante siempre encuentra una excusa meritoria que no solo lo justifique, sino que se le aplauda. Y estos enfrentamientos no solo dan en los campos financiero, económico, político, militar, social o religioso, sino incluso y últimamente con mayor incidencia en lo mediático. En El Salvador tuvimos una guerra desangrante. Ahora, finalizado el conflicto armado, la delincuencia atenta derramando sangre, pero otros lo hacen utilizando tinta. Por eso bien se dice que la palabra es más poderosa que el cañón. De ahí es que hay que ser muy cuidadosos a la hora de restañar viejos conflictos o crear nuevos paradigmas que no son correctos o llevar la contraria en todo. Los problemas existentes son enormes y se necesita de la unión de todos los sectores para salir adelante. El problema es harto complicado porque no solo los sectores están desunidos, sino peor aún totalmente confrontados. Y si la confrontación entre los partidos políticos puede entenderse, no se comprende por qué este enfrentamiento notable de corte político partidarista de los principales medios y la cúpula empresarial por un lado versus el gobierno central por el otro. Las cosas bien hechas del gobierno no se mencionan y los resultados insatisfactorios, muchas veces producto de los problemas históricos acumulados o bien de nuestra posición de país subdesarrollado, se potencializan y se repiten continuamente. Como tan solo algunos ejemplos de cosas bien hechas. La finalización exitosa del Boulevard Monseñor Romero. La Diego de Holguín, abandonada y sin terminar, quedó en el pasado. Y el nombre escogido por el gobierno anterior, que no pudo organizar la obra y duplicó sus costos, perdió su vigencia. Otros casos, el mejoramiento del flujo del turismo externo e interno con un ministro de turismo que ha demostrado que sabe hacer bien las cosas. El programa de Ciudad Mujer, multifacético e integral, con proyección nacional y reconocimiento internacional. El plan de alfabetización, sumamente exitoso, aunque no se critica, tampoco se menciona. Más de 150.000 personas han aprendido a leer y a escribir y ya van varios municipios declarados libres de analfabetismo y sumando. La disminución considerable de los asesinatos es otro caso. Y también en la disminución de hechos delincuenciales y de la puesta en práctica al final de métodos novedosos criticados aunque efectivos. Cuanto antes solo había más represión, con resultados negativos de mayor violencia, mano dura, mano súper dura y tocaba siguiendo la secuencia una mano súper dura, dura. La política de acercamiento llamada también tregua entre pandillas, aunque manteniendo la vigilancia y la captura de los que delinquen, debería ser felicitada en lugar de amargamente criticada. Los crímenes en su mayoría rápido se esclarecen cuando en el pasado era todo lo contrario. Todavía hay mucho que realizar en este campo. La delincuencia debe combatirse capturando a los verdaderos culpables cuando delincan, aplicándoles la ley en su justa medida, realizando una actividad eficiente de información e investigación, apoyado no solo en testimonios, sino también con pruebas científicas y aplicar la ley en su justa dimensión. El diálogo cuando procede debe aprovecharse, pero también tiene que prevenirse el delito, educando no solo a los menores infractores, sino a los menores antes de ser infractores, fomentando la unión familiar, la paternidad responsable, la solidaridad entre salvadoreños que brilla cada
vez más por su ausencia. El concepto de que la pobreza genera la delincuencia yo no lo comparto en absoluto. Es una perspectiva colonial que debe erradicarse. Desde esa perspectiva, los pobres tenderán a ser delincuentes y los ricos no, cuando eso es totalmente falso. La causa es esa cultura del abandono, del egoísmo y de la falta de solidaridad humana de toda la sociedad. El mal salvadoreño roba y luego mata, o realiza el proceso inverso, aunque a veces solo mata por matar. Tal vez el pobre mata más, porque el rico generalmente manda matar. No existe el temor a la sociedad, ni a los padres, ni a la familia, ni a la policía, ni a las leyes, pero tampoco existe el temor a Dios. A muchos se les dice que por fe ya están perdonados y que no importa sus pecados pasados, presentes y futuros. Otros les vale eso porque no creen en Dios. Por favor, dejen de criticar, participen que hay mucho que hacer aparte de la tregua. Todas las iglesias presentes en Casa Presidencial estuvimos de acuerdo en colaborar con la tregua y las medidas consecuentes. Al menos, nadie demostró en ese momento su inconformidad. Mis felicitaciones públicas al obispo castrense Monseñor Fabio Colindres, a Raúl Mijango y al ministro de Seguridad Pública general retirado David Munguía Payés, a quienes se les critica por los grupos de poder para llevarle la contraria al gobierno, con el agravante en el caso de Munguía Payés por ser militar. Ante eso quiero hacer dos aclaraciones fundamentales. Primero, el ministro Munguía Payés es un buen ministro, que ha actuado con capacidad y honradez al frente de ese ministerio y con el deseo ferviente de tratar de hacer bien las cosas. Segundo, ya es tiempo que estar buscando chivos expiatorios en la Fuerza Armada se acabe. Buenos, regulares y malos hay en todas partes. Pero señalar negativamente a la Fuerza Armada en su conjunto ha sido una posición cómoda, que empezó con la derecha civil, que entregó a la Fuerza Armada como botín de guerra al terminar el conflicto. Los militares fueron disminuidos y culpados, y la derecha civil quedó exonerada, quedándose gobernando por más de 2 décadas. La Fuerza Armada quedó minimizada, y la izquierda desarmada. ¿Y qué acaso no fue la derecha civil integrante junto con la Fuerza Armada de las acciones en la guerra, participando conjuntamente e indirectamente en las actividades militares, llevando incluso la parte más sencilla, ya que no arriesgaron su vida? Toda guerra no es solo militar, es cívico-militar. Por otro lado, atacar a la Fuerza Armada de parte de la izquierda, al mismo tiempo que habla con respeto y temor con los dirigentes de la derecha civil, a quienes le llama siempre con mucho respeto, no quitándoles nunca sus títulos honoríficos o incluso cargos ya pasados. Eso es inadmisible. Ya se les olvidó o no quieren recordar lo que la derecha civil y no solo los militares fueron sus enemigos en tiempos del conflicto. Y ahora son sus enemigos opositores, más los civiles que los militares. El análisis nos lleva a admitir la existencia de un sentimiento atávico de sumisión a los criollos, dominantes desde el pasado colonial e incluso postcolonial, a quien se les demostraba un profundo respeto, aún teniéndoles desprecio. Los militares, siendo de extracción popular, no pertenecen al grupo criollo dominante, aun cuando disponían de poder. Ese temor histórico, en gran parte genético y muchas veces interno, tiene que desaparecer. Siguiendo el tema, aunque la crítica constructiva no aparece, sí crece día a día la crítica destructiva de matiz acentuado de política partidarista. Los problemas mundiales se recrudecerán y nos golpearán nuevamente, y esto se aunará a los problemas endémicos de nuestro país y a los enfrentamientos entre sectores, hoy agudizados. Y a los problemas humanos se agregará la furia de la naturaleza. Como alguien dijo por ahí, Dios puede perdonar, pero la naturaleza jamás perdona. Desde diciembre del 2004, con el tsunami en Asia, las grandes calamidades se multiplican por doquier e incluso pequeños fenómenos naturales crean enormes destrozos en nuestros países, que se encuentran totalmente vulnerables a las inclemencias del tiempo. El huracán Katrina destrozó Nueva Orleans, pero era categoría 4. Aquí una depresión tropical, todavía más débil que un huracán grado 1, destrozó nuestro país. Y hace pocos días un temporal atípico, fuera de tiempo, causó destrozos en Colón, Panamá y en la costa norte de Honduras. Ahí no solo fueron anegados pequeños poblados, sino también la principal y más grande ciudad de Honduras, San Pedro Sula. Dios no quiere, a pesar de nuestros excesos y mal comportamiento, y solo ha permitido pequeños fenómenos naturales en nuestra región a manera de advertencia. Si estos pequeños
desastres nos ponen boca arriba, uno mediano nos pondrá boca abajo, y un grande tal vez nos destruya. Por el otro lado, se habla de la delincuencia mediáticamente ampliada y el desempleo, ya que son problemas inmediatos. Pero hay otros problemas explosivos que no se analizan, por la mala costumbre que tenemos de analizar los problemas hasta cuando los tenemos encima. Y la crisis del agua, el próximo futuro, y los alimentos. Si Alba Alimentos, cuando intenta promover los cultivos en tierras ociosas, se le dice que hace política. Mantener 500.000 de hectáreas sin cultivo, ¿no es acaso más política solo que negativa? Y el petróleo, y nuestra deuda externa acumulada, y el fondo de pensiones, y el pago de la deuda externa, y las medidas del Fondo Monetario Internacional que no podemos obviar porque somos deudores, y las nuevas enfermedades, las naturalmente o las genéticamente mutadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguimos ignorando los grandes problemas, y por consiguiente ignorando también las soluciones. Y seguimos hablando de un socialismo a los Chávez que no se puede dar en nuestro país porque somos un mísero, ínfimo país, solo grande y bello porque es nuestro. No tenemos dinero, ni materiales estratégicos, ni tierra sobrante, ni petróleo, ni alimentos que exportar, si ni siquiera nos alcanza para lo nuestro. Cualquier gobierno de la tendencia que sea, tiene que negociar y adaptarse a las circunstancias. Sin dinero suficiente, con una derecha históricamente dominante que controla todos los esquemas del poder. Véase las actuales negociaciones que son mucho más incisivas que en el reciente pasado, y fuera de aumentar su intensidad y desfachatez, casi nadie dice nada. Se siente que hoy son normales y que ahora sí pueden hacerse. El cambio fundamental es que ahora Arena participa. Recientemente el eslogan era: si nos equivocamos en el pasado, no hay razón para volvernos a equivocar. Ahora que ya se puede negociar, parece que el derecho a equivocarse vuelve. Mantenemos una dependencia casi total con los Estados Unidos, donde trabaja la mitad de nuestra fuerza laboral activa, con un pueblo como el nuestro, históricamente amante de los Estados Unidos, en un porcentaje mayor que cualquier país de Hispanoamérica, incluyendo Puerto Rico. En Puerto Rico, una votación reciente produjo por escaso margen una votación positiva a la estatidad de Puerto Rico. Esto es al fin. En el 2012, después de innumerables intentos y votaciones, la mayoría de votantes aprobó que Puerto Rico sea parte de los Estados Unidos, dando luz verde para conseguir la estatidad. La votación fue un poco arriba del 50%. Si eso pasara en El Salvador, a la primera votación se obtendría un porcentaje arriba del 90%. No es lo mismo ser antiimperialista gobernando que siendo oposición. Ya bien lo dijo un analista de izquierda: la cúpula gobernante es de derecha, aunque las bases continúan siendo de izquierda. Y yo adiciono: lo de derecha es cuestión de adaptación. Nuestro pequeño país tiene que luchar con tesón por su supervivencia. Podremos lograrla. Se pide que el gobierno dé mayores garantías jurídicas para la inversión, que acaso no son suficientes. Si se quieren más, ¿cuáles son? Se pide aumento de exenciones y apoyo estatal para las empresas, pero ¿no acaso se habla de austeridad? ¿O solo se trata de la disminución o eliminación de los subsidios populares? Los principios no deben perderse, la autoestima tiene que conservarse, nuestras tradiciones tienen que mantenerse, pero un cambio radical de un gobierno no puede darse de acuerdo a las circunstancias actuales y nadie lo está buscando, aunque los medios insistan en ello. Lo que sí puede hacerse es empezar a regular los excesivos privilegios de algunos y la tolerancia al irrespeto de las leyes y a la impunidad. Las leyes del mercado no son suficientes porque generalmente se manipula por los poderosos. Un Estado garante y supervisor se necesita que evite los abusos y corrija las disfuncionalidades. Por otro lado, quierase o no, la empresa privada como motor de desarrollo nacional se necesita y no puede evitarse, y un papel amigable con los Estados Unidos se vuelve indispensable. ¿A qué tanto temor? Debemos dejar ese temor destructivo sobre monstruos imaginarios y trabajar sobre realidades con eficiencia y entusiasmo. Para finalizar, unas palabras de Carlyle: nunca debe el hombre solamente lamentarse de los tiempos en que vive, puesto que esto no le servirá de nada. En cambio, en su poder está siempre el mejorarlos. Muchas gracias.